En teoría, aquí ya hay 6.000 personas asistiendo a lo que digo. No llegan a los 80.000 monjes del Milinda Panja, pero está bien. Y aún así, claro, he tenido la duda. En realidad empecé a hablar, pero me he cortado y he tirado a la basura el comienzo de la disertación original porque me he preguntado, eran 80.000, no son muchos, y he estado viendo que hay diferentes recensiones del texto del Milinda Panja. Perdón por la pronunciación, Milinda Panja, ni siquiera, no he pronunciado la ñ bien. Milinda Panja, no me sale la ñ. Bueno, Milinda Panja, eso es, Milinda Panja, hay que poner una cara, algo, vale, Milinda Panja. Bueno, pues hay una recensión que dice que solo había 80 monjes. O sea, hay dos recensiones, dos versiones. Una dice que hay 80 y otra que hay 80.000. Vaya, caramba. Aquí se dice, en España se dice, le da igual 8 que 80, pero aquí estamos hablando de que le da igual 80 que 80.000. Y en realidad, pues más o menos sí que da igual. Sí que da igual. Dicen los fotógrafos que cuando solo se podían sacar 6 fotografías, había una buena. Luego cuando se podían sacar 150 seguía habiendo una buena, y ahora que se pueden sacar 5.000 en una sesión sigue habiendo una buena, o 6 buenas como mucho. Sí que da igual 8 que 80, porque si hay 6.000 personas, o si hay 80 o si hay 80.000, pues siempre entenderán bien las cosas unos 2 o 3, así siendo generosos. Y siempre es de aplicación la norma, la ley de Humberto Eco, por la que si uno tiene 400 alumnos, por lo menos tiene un psicópata. Bueno, pues uno de estos espectadores que sí que son la foto buena, tanto si hay 80 como si son 80.000, es don Enrique Díaz Rato, que se quejaba hace poco, o llamaba la atención, sobre el hecho de que claro, al ser un espectador tan inveterado, pues evidentemente se da cuenta de que yo fundo la educación que imparto y que el Estado me impone, que es, bueno, gramática, retórica y poética. Yo fundo esa educación de lo que el Estado me asigna en Quintiliano, en Marco Fabio Quintiliano, de Calahorra. Y siendo así las cosas, le llamaba la atención que habiendo tratado ya... ¿Cuántos autores? Voy a verlo. Habiendo tratado a 584 autores, el último Alejandro Jodorowsky, nunca haya hecho una presentación de Marco Fabio Quintiliano de Calahorra. Y bueno, se debía a que me daba un poco de vergüenza, porque la verdad es que hago como el reverendo de los Simpsons y llevo consultando a Quintiliano en internet desde siempre, como el reverendo de los Simpsons, que va a la biblioteca y la bibliotecaria le dice, lleva sacando esta Biblia cada fin de semana desde los últimos 10 años, ¿no le saldría más a cuenta comprarse una? Y le dice el reverendo, quizá cuando tenga el sueldo de una bibliotecaria. Bueno, pues ya que tengo el sueldo de un profesor de bachillerato, he caído en ese sinsentido que es no tener a Quintiliano, y me he comprado la edición más económica de Quintiliano. También he tardado tanto porque una vez tuve en mis manos el Quintiliano de Einaudi, pero de la colección La Pléyade, de Gallimard, importada a Italia a través de la editorial Einaudi, y era todas las instituciones oratorias de Quintiliano, como las que tengo ahora en la mano en 3 volúmenes, en un solo volumen, con papel Biblia, pero por lo que he estado viendo tenía así como unas 1000 páginas, así que tampoco creo que tuviera muchas notas y comentarios, especialmente al ser bilingüe. Bueno, pues aquí vemos que al ser bilingüe, bueno, hay dos posibilidades, que las notas estén en las 2 páginas. No había caído en eso, digo, hombre, claro, o vienen al final, o no la he visto, lamentablemente no la he visto porque la tuve en mis manos, pero la compró un amigo y en ese momento me pareció muy cara, 40 euros o algo así. Por 42 he comprado
más o menos por, sí, más o menos por eso, por 42 he comprado estos 3 volúmenes que, bueno, me doy cuenta, claro, me he dado cuenta al comprarlos porque esto no, en la publicidad no se dice. Sigue la edición filológica de, bueno, sigue la edición filológica de la colección Guillaume, vamos, de la Bude, de la colección de la Bude, de las Bellas Letras de Francia, la colección de las universidades de Francia, la edición de 1975-1980 por Jean Cousin, por Jean Cousin. Esta es la edición que, pero por lo que veo en Wikipedia en francés, que sobre Quintiliano es casi lo más interesante que aporta, porque lo demás son resúmenes de lo que dice Quintiliano, pero no son muy fieles. Y lamentablemente es el único artículo que resume la teoría oratoria de Quintiliano, pero no lo hace de una manera enteramente fiel. El caso es que sí que nos da en qué consiste la edición de Cousin, y son 7 volúmenes, claro, 7 volúmenes. Sigue siendo más económico tener la edición latina de Cousin en Rizzoli, en la Biblioteca Universal Rizzoli, porque digamos que la de Cousin son 7 volúmenes al doble de precio de cada volumen de esta colección. O sea, es un disparate, y esto no es un solo volumen como la de Inaudi, que ya no se encuentra, pero es lo más sensato y lo más razonable para tener una edición de trabajo. Además, la Wikipedia francesa tiene el enlace a la edición en dos... Ah, no, perdón. Tiene enlace a algunos incunables y algunos manuscritos, que es algo que también hallo que falta en esta edición de Debord, el complemento iconográfico. Porque de las portadas, en realidad ninguna hace referencia a Quintiliano. Bueno, no sé si esta, que es la peor identificada, esta se nos dice simplemente que es un detalle de una miniatura del siglo XIV, y que la foto pertenece a la agencia Scala de Florencia, y el manuscrito al archivo fotográfico prusiano. O sea, no es la biblioteca de la que procede, sino que es una fotografía que no se sabe de qué manuscrito viene. Y además el que está perorando desde la cátedra lleva turbante, pues será Averroes o Avicena o alguien así, imagino, más que Quintiliano. Un hispano le pega menos un turbante. Bueno, en el segundo volumen la miniatura es de un manuscrito de la retórica ad Herennium, o sea, nada que ver de la retórica de Herennio, o sea, no es de una obra de Quintiliano. Y el tercer volumen, este es el tercer volumen, el tercer volumen es de Bicci di Lorenzo, muerto en 1452. Es la disputa de San, y el código este se come el texto, la disputa de Santa Catalina de Alejandría con los filósofos, o sea, tampoco nada que ver. Para encontrar una buena, un buen paseo iconográfico, hay que irse a la Wikipedia en alemán, que voy a enlazar. Es un artículo bastante breve, pero nos da 4 imágenes que considero que pueden verse como las principales en la iconografía quintilianea. En primer lugar tenemos la Institutio Oratoria, el manuscrito florentino de la Instituto Oratoria, que está en la Biblioteca Medicea Laurenziana, en la Biblioteca Medicea Laurenziana, en el Pluteo 46, 12, y es del año 1476. Luego tenemos otro manuscrito muy bello, pero no tan miniado, simplemente con buena letra. Bueno, es de 1556, con alguna nota. Bueno, esta segunda, digamos que son 3 imágenes fundamentales. El manuscrito florentino, y luego tenemos una imagen alemana, el busto de Quintiliano en la iglesia mayor de Ulm,
obra de Michael Erhardt. Por lo visto, la iglesia mayor de Ulm es la más alta de la cristiandad. Bueno, pues ahí está este magnífico busto, como todos los de Michael Erhardt de Quintiliano. Quintilianus, bueno, sí, con una cita. Y por último tenemos la portada de la edición de las instituciones oratorias de 1720, que imagino que aquí se nos darán más detalles. Sí, edición de Peter Burman, el Viejo, publicado en Leiden en 1720. Marci Fabi Quintiliani de Institutione Oratoria Libri Duodecim cum notis et animad versionibus virorum doctorum summa cura recognitiet emendati perpetuum Burmannum. Lugduni Bataworm, es decir, Leiden, apud Johannem de Wiwe, en 1720. Y el grabado es de Bleiswijk, o Bleiswijk, pero con Y, que en realidad puede ser I con J, bueno, en fin, Bleiswijk. Bien, pues la Wikipedia en alemán nos da, como digo, un buen recorrido iconográfico, y quizá la imagen más interesante sea el busto de Quintiliano por Erhardt en la iglesia mayor de Ulm. Bien, pues otra cosa que no me da demasiado esta edición es una biografía de Quintiliano, un comentario. Bueno, sí tiene notas, muchas notas están actualizadas, desde luego bastante más actualizadas que las ediciones que manejaba, y enmienda a veces la plana a la edición de Cousin. Al principio, en el primer volumen, están las diferencias con la edición de Cousin. No sé si solo en el primer volumen o en los demás, o ya se da todo por corregido. No, sí, solo en el primer volumen. Allí ya están todas las... O sea que esto no ha ido saliendo poco a poco, sino que... bueno, claro, no tiene sentido que salga en cada volumen, porque la primera edición es de 1997, pero esto es una reedición, una reimpresión de 2018, o sea que claro, se ha dado tiempo a enmendar las enmiendas. Bien, bueno, pues quizá falta algo de comentario sobre la tradición, ya lo he dicho, sobre la iconografía de Quintiliano. La iconografía nos la da muy bien la Wikipedia en alemán. La tradición y la influencia nos la da muy bien la biblioteca, la Wikipedia en inglés. Bueno, de entrada, la Wikipedia en español, que no encuentro tan interesante, no sé si dice... Bueno, sí, dice lo mismo, sí. Que las declamaciones de Quintiliano, pues que no son suyas, ni las menores ni las mayores. Es muy interesante quizá la declamación Sepulcrum Incantatum, sobre la que llama la atención Marcelino Menéndez y Pelayo en la historia de los heterodoxos españoles, pero siempre diciendo lo que todo el mundo tiene claro, menos algunos filólogos renacentistas que lo editaron como si fuera de Quintiliano. Las declamaciones no son de Quintiliano, Así que ya está. Se pueden presentar como una obra apócrifa, pero a la hora de presentar a Quintiliano las declamaciones sobran. Bueno, y al margen de esta noticia importante, que las declamaciones no son suyas, bueno, sí, él tenía declamaciones, pero él sí que tenía discursos, pero se han perdido. Bueno, pues nos da una noticia muy interesante sobre la influencia y la posteridad de Quintiliano, la Wikipedia en inglés. Se nos dice, bueno, se nos habla así del epigrama que le hizo Marcial, pero ese epigrama lo vamos a ver en la edición digital
de la Biblioteca Latina de Augsburgo, de la Biblioteca Latina Digital de Augsburgo, de la Universidad de Augsburgo, vamos, la Biblioteca Augustana. Bien, pues eso, el epigrama de Marcial, el entusiasmo con el que Poggio Bracciolini redescubre un códice, un manuscrito completo con toda la obra y no segmentada como hasta ahora tenían que leerla, de Quintiliano, 1416, por este hallazgo y por otros, y también por el hallazgo de la perspectiva por Brunelleschi, debería ser desde luego la fecha del Renacimiento, la fecha del comienzo del Renacimiento, 1416. Si bien puede adelantarse a 1368, cuando Petrarca redescubre el griego. Entre 1368 y 1416, digamos, es cuando surge el Renacimiento, en esas dos fechas tan exactas y concretas y precisas. Pero ciertamente en lo literario podemos decir que no, es más 1368, y en lo arquitectónico 1416, pero como unimos este redescubrimiento de la antigüedad por Poggio Bracciolini en 1416, sí, podríamos decir que aquí empieza el Renacimiento. Bueno, luego hay un salto en el tiempo, es cierto, y se nos recuerda que Petrarca, que es realmente quien comienza el Renacimiento, verdaderamente quien comienza el Renacimiento, escribió una carta a Quintiliano, una de sus familiares, así como escribió a Cicerón, también escribió a Quintiliano. También fue muy admirado por Martín Lutero, que lo prefería a casi todos los autores, y claro, ya en esa tradición cultural luterana llega hasta los tiempos de Johann Sebastian Bach, y vemos que Johann Matthias Gesner, que era el rector de la Thomasschule de Leipzig, dedicó una edición, bueno, una edición esencial, un compendio de, claro, una edición para enseñar a los discípulos. No se estaba mal en la Thomasschule, porque música enseñaba Bach y gramática, retórica se enseñaba con Quintiliano, con una edición de Gesner que tenía un largo excurso en honor a Bach. Gesner escribió en su edición de Quintiliano un homenaje a Bach. Luego tenemos a Alexander Pope y Montaigne, Lessing, pero sobre todo John Stuart Mill, que lo ve como lo que es, como una obra maestra de la pedagogía, de la didáctica, de la educación, y lo mismo Thomas de Quincy. Con lo cual podemos concluir que con Quintiliano pasa un poco lo que con el Quijote, que aquí lo admiran algunos pocos genios, por ejemplo, bueno, por supuesto, Menéndez y Pelayo, pero por ejemplo Luzán. Luzán nunca deja su Quintiliano y toma una nota del arte de hablar, o sea, retórica de las conversaciones de Ignacio de Luzán, que dice: no menos enfadosa y cansada de la tautología es la perisología, o sea, superfluidad o prolijidad. Claro, aquí está haciendo como Austen, lo de que hay que evitar, pero lo describe con ironía, porque dice, podría decir, está mal decir palabras de más, pero lo que dice es, no menos enfadosa y cansada de la tautología es la perisología, o sea, superfluidad o prolijidad. Todo esto está mal decir palabras de más. Y no sé si con una ironía consciente, espero que sí, Ignacio de Luzán está haciendo lo contrario de lo que condena. Vicio asimismo frecuente en el hablar. Esta se puede cometer o en las palabras o en los sentimientos. En las palabras hay superfluidad cuando se dicen más palabras de las que son necesarias para explicar una cosa, usando de rodeo y circunlocución, siempre parece que esté en una ironía, en lugar del nombre propio, como aquel orador que notó Quintiliano, el cual decía yerbas españolas, ibéricas herbas, en lugar de decir esparto. Bueno, pues eso, en España Quintiliano nunca ha sido dado de mano por quienes saben, incluso
la retórica de Luzán, que supuestamente debería seguir los ideales clasicistas y dar de mano a Calderón, de ninguna manera. De ninguna manera. Luzán siempre manifiesta su admiración por Calderón y por Solís, a diferencia de los modernos, que a Solís lo tienen olvidado y a Calderón dicen admirarlo, pero no lo leen. Bueno, pues sí, en España, evidentemente Luzán y quienes saben de qué va el asunto admiran a Quintiliano, pero los planes educativos han tirado por la borda a Quintiliano y luego nos ha pasado como con el himno de España. Decía José Guillermo García Valdecasas que muy probablemente esa leyenda de que el himno nacional, la Marcha Real, estaba compuesta por Federico el Grande, viene de que Federico el Grande lee al marqués de Santa Cruz de Marcenado y vienen los españoles a pedirle consejos sobre asuntos militares y cómo hacemos nosotros para prusificarnos. Y Federico el Grande, pensaba José Guillermo García Valdecasas, diría, pero si yo he aprendido artes militares con los españoles, con el marqués de Santa Cruz de Marcenado, y lo que hace es darles la Marcha Real, que estaba en las instrucciones militares del marqués de Santa Cruz de Marcenado, o sea, les estaba dando de vuelta la cultura española que en España se había olvidado y se andaba buscando la prusiana. Bueno, pues eso pasa también con la retórica, porque habiendo olvidado completamente a Quintiliano, ya mal año para Luzán, ya un Luzán no existe, habiendo olvidado completamente a Quintiliano y pareciendo una extravagancia y algo exótico, Quintiliano, ¿quién es este Quintiliano? Los planes de estudio han incorporado en muchísimos años de la educación, en muchísimos cursos, las bases del lenguaje según Egon Berlich, que son Quintiliano, que están sacadas de Quintiliano, que él mismo dice que las saca de Quintiliano, pero bueno, como vienen de Alemania, de un autor desconocido, oscuro, que es Egon Berlich, pero que las bases del lenguaje las saca abierta, confesa y declaradamente de Quintiliano. Quintiliano debería ser la base de nuestra educación, como Stuart Mill propuso, o como Thomas de Quincy, pero pasa con el Quijote. Lo saben apreciar los ingleses, pero los españoles, salvo, ya digo, honrosísimas excepciones, Luzán, y bueno, por no hablar de nuestros clásicos, por supuesto, por no hablar de nuestros clásicos. Quevedo, Lope de Vega tienen a Quintiliano en un altar. Quevedo más, porque Lope de Vega se atreve a sumar a Quintiliano a los autores modernos, cosa que a Quevedo en su Perinola le parece ridículo, aunque lo hace criticando al doctor Pérez de Montalbán, pero evidentemente también el dardo vale para Lope de Vega. Pero que no se cae del altar Quintiliano, ni en Lope de Vega, y muchísimo menos, como digo, en Quevedo, a que le parece ridículo mezclar la autoridad de Quintiliano con un contemporáneo. Lope de Vega sí lo hace, pero eso no le quita lustre, ni brillo, ni respeto a Quintiliano. Y ahora, en cambio, ¿qué mayor falta de respeto que el no leer a Quintiliano? Bueno, pues no todo el mundo puede llegar a hacer... Bueno, sí, todo el mundo, si vale 40 euros, por Dios. Si esto, cualquier librillo del filosofastro de turno y de moda que hable sobre el COVID o sobre la higiene íntima de la gallina caponata o sobre cualquier asunto poco interesante, cualquier librejo en La Central o en estas librerías de pijos y de culturetas y de gafapastas, vale mucho más que los 3 volúmenes de Quintiliano. O sea, tampoco es un gasto para la gente que se dedica a la educación. Esto no debería ser un gasto considerable. Pero para el que no tenga el sueldo de una bibliotecaria o el que no tenga el sueldo de un profesor de secundaria, bueno, que no se preocupe, porque está lo que yo he usado siempre, que es primero la traducción castellana, que está en la biblioteca virtual Cervantes y que voy a adjuntar, la colección Biblioteca Clásica, tomo 155, como el artículo de suspensión de la autonomía, Instituciones Oratorias, por Marco Fabio Quintiliano.
voy a tener que ampliar un poco. Traducción directa del latín por los padres de las escuelas pías, Ignacio Rodríguez y Pedro Sandier. Madrid, bueno, está en 2 volúmenes, Madrid, Librería de la Viuda de Hernando y Compañía, calle del Arenal, número 17, 1887. Esta es la edición en castellano que yo siempre he cortado y pegado para mis alumnos. Es cierto que el texto latino que ellos tenían, y el texto latino en general, se ha visto beneficiado por el rellenado, el pavimentado de algunas lagunas que había. Por ejemplo, Graz ha tapado algunos agujeros. Ha habido, bueno, una evolución textual. Pero bien, en general esto se puede seguir, se puede y se debe seguir en clase perfectamente. Bien, pues el índice de Pedro Sandier, bueno, aquí no está completo del todo, hay algunos que no sé si ha caído el titulillo del índice, pero bueno, ¿de qué se compone la obra de Quintiliano, dejando a un lado la obra perdida? Prólogo, y el libro primero contiene el proemio. Capítulo primero. O sea, lo leo para recordar lo que es esto, que no es solo una obra de retórica, no es solo una obra de marketing, de mercadotecnia, no, es una enciclopedia pedagógica, educativa, instructiva, es la formación completa, lo que los griegos, como dice Quintiliano, llamaban enciclopedia. Capítulo primero. De la educación del que ha de ser orador. Capítulo segundo. Si es más útil la instrucción doméstica que la pública, que no es problema de escasa actualidad. El capítulo tercero tiene el titulillo caído, pero entro. Señales para conocer el talento. O sea, algo que está entre Teofrasto y... es un eslabón más de la cadena entre Teofrasto y el doctor Juan Huarte de San Juan, aunque bueno, comete algunos, y por supuesto tiene paralelos en la literatura arábiga o en la ciencia arábiga, porque esto es psicología, en la ciencia arábiga y en la ciencia china, en la dinastía Han y en el califato de Córdoba. Bueno, señales para conocer el talento, cómo se ha de manejar el ingenio del discípulo, de las diversiones, y no se les debe azotar, que no es tampoco poca cosa, o sea, es educación modernísima. Podría ser perfectamente un tratado de este año. Está hecho en una sociedad esclavista, en una sociedad donde existe el maltrato corporal como algo habitual. Ovidio habla de su amada que le clava agujas en el brazo a la esclava cuando la peina mal o le da un tirón en el pelo y su amada le pega, la pincha con una aguja. Claro, Ovidio no es que lo vea bien, pero es que es lo que se hace. Bueno, pues aquí llega Quintiliano y dice, no mucho más tarde que Ovidio, sí, más tarde, pero no mucho más, en un mundo que tampoco es más humano, pero él dice que no se debe maltratar ni agredir a los alumnos. Por lo tanto, la educación de la que parte es plenamente moderna, una educación en la que no existe el castigo corporal. ¿Qué más se puede pedir viniendo de donde viene, viniendo del tiempo en el que viene? No hay que cambiar nada. En la educación de Quintiliano no hay que cambiar nada ni adaptar nada a nuestro tiempo, porque todo es admisible en nuestro tiempo. Porque él era un adelantado, un pionero, un precursor. Bueno, capítulo cuarto de la gramática, capítulo muy breve porque dice que no hay que perder demasiado el tiempo en eso. A mí me encantaría dar la gramática con el maestro Gonzalo Correas, que lo simplifica todo. La gramática y la ortografía no puede ser porque eso no ha triunfado. Pero precisamente me gusta Correas porque lo simplifica. Y no nos podemos pasar aquí media vida discutiendo el complemento-suplemento agente. No, eso son tonterías. La gramática es un instrumento, no un fin en sí mismo. Y esto lo vemos claramente en Quintiliano. Capítulo quinto. ¿Qué libros deben leer primeramente los niños y de qué manera? Y es que todo es tan moderno. No se atribuye solo a Quintiliano, también evidentemente a Aristóteles, a Cicerón, a todos los autores grandes que ha habido antes que él y de los que él toma lo mejor. Por ejemplo,
toma de César, del grandísimo Julio César, del grandísimo intelectual que fue Julio César, que no sea...